cargo de eso. Ya, buenas tardes chicos, nuevamente nos volvemos a encontrar ahora. Espero que hayan podido almorzar o comer algo, estar un poquito más repuestos porque ha sido una mañana bien intensa, un día bien intenso hasta el momento. Luego de la clase, inmediatamente después iniciaron taller de geometría y bueno, espero que les haya ido bien. Ahora en la tarde sí vamos a continuar con el desarrollo de más contenido y después ya vamos a dejar al final de la clase la actividad de hoy, que va a ser calificada, va a tener una nota, la guía ya se- sus profesores jefes, tiene un total de 36 puntos y esta guía, para adelantarle, van a poder desarrollarla en parejas para que lo tengan en consideración. Chicos, si se dicen parejas, es en parejas, porque si llega un grupo de 3 personas, ahí ya no estaríamos hablando de parejas. Entonces ahí yo tendría que decirles, van a tener que sacar a uno y esa persona quizás hacerlo solo. Así que para que luego sigan bien las instrucciones como corresponde. Ya, en la mañana nosotros revisamos lo del diagnóstico integral, corregimos, revisamos la actividad 1, el desafío, las preguntas de desarrollo, leímos algunos textos destacados de sus compañeros em, y abordamos un poquito materia que era lo del viaje y cuáles son los tipos de viajes que desarrollamos, que explicamos en la clase. César Castro, ¿me podrías decir qué tipo de viaje explicamos en la clase? César Castro. Romina, al parecer César Castro es la inspectora Jenny que se conectó desde el computador del otro inspector. Ah, ok, ya. Se llama César Castro, esa Ya. impresión me da. Es Sí, correcto, tía, y la verdad no sé cómo borrar el nombre, no puedo, así que por ya eso no se aparece así. preocupe, tía, no hay problema. Nayaret Cáceres, Nayaret, hola, ¿me escuchas? Nayaret, vuelvo a repetir la pregunta que había hecho delante. ¿Qué tipo de viajes trabajamos en la mañana? ¿Explicamos en la clase de la mañana? Si no responde Nayaret, Cristóbal está levantando la mano para participar. Cristóbal Lagnier. Ya, Cristóbal. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, profe, bien y usted. Bien. Así me gusta que sean participativos. Cristóbal, ¿te acuerdas de los viajes que explicábamos y quizás con tus palabras contarme un poquito en qué consistía cada uno? Mire, si no me equivoco, fue que trabajamos el viaje físico y el viaje interior, de la cual que el viaje físico es completamente para ir como, por ejemplo, a conocer un lugar o en como en conjunto de personas para ir a descubrir o a traerse una nuevo recuerdo, pero el viaje interior es completamente lo diferente. Buscamos, por ejemplo, eh, a ver, como buscar una experiencia de aprendizaje, de cambiar una etapa. No sé si estoy bien o me Sí, equivoco. no, súper bien, sí. La idea es que era con tus palabras tú lo pudieras expresar. ¿Alguien quiere complementar lo que dice Cristóbal? ¿Aportar algo más? Dayana había levantado la manito igual, no sé si era para participar. Dayana Bejar, ella había levantado la manito. ¿Dayana? Ya, pero retomemos. Entonces, como dice Cristóbal, Claro. el viaje físico implica el trasladarse, el movilizarse de un lugar, un espacio a otro, y podía haber por distintos motivos, podía ser, mencionábamos, por la migración, por exilio, podía ser por un viaje quizás solamente para vacacionar, para conmemorar quizás alguna fecha importante.
Ya, hombre, Ya, continúo. Chicos, recuerden silenciar sus micrófonos. Y el viaje interior tenía que ver con un viaje en el sentido metafórico, en que la persona realiza una retrospección, un análisis profundo de sus sentimientos, de su interioridad, y de acuerdo a este viaje interior, a esta reflexión que realiza, sufre un proceso de transformación interno, y esta transformación implica cambio quizá en su forma de ser, en su pensamiento, en sus sentimientos, en su ideología. Y ahí les mencionamos, vimos el tráiler de Comer, Rezar y Amar, donde esta protagonista realizaba un viaje físico que al final implicaba un viaje interior también. O sea, veíamos estos dos viajes reflejados porque al hacer este viaje físico a distintos lugares, que viajaba a 3 países, ella lograba descubrir cosas en ella que no se había dado cuenta antes, y soltar muchas cosas y dejar de lado cosas que al final no le permitían avanzar y no le sumaban nada a su vida. Entonces, este viaje interior que le permitió a ella conocerse más, desechar lo que no quería, descubrir el amor por la comida, el amor también hacia una pareja, aprendió la meditación. Entonces hubo un proceso espiritual interno importante, ya ella después hubo un cambio. A eso llamamos un viaje interior. Entonces, este viaje interior de por sí implica una transformación en el personaje, un cambio. Si no hay cambio, entonces al final no realizamos ningún tipo de viaje interior porque quedamos igual. Entonces la idea es producir un cambio, que después de este proceso haya una evolución, una transformación, y lo ideal obviamente para bien en la persona. Ya, eso. Los objetivos de aprendizaje, chiquillos, para esta clase son, para también la actividad de la tarde, corresponde al objetivo de aprendizaje 3, analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente los conflictos de la historia. Los conflictos lo han la clase pasada trabajamos lo que es un conflicto. El año pasado igual les decíamos que identificaran conflictos. Van a realizar un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. Cómo el relato está influido por la visión del narrador, y las creencias, prejuicios, estereotipos presentes en el relato a la luz de la visión de la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual. Entonces aquí ya tenemos algunas luces de los temas que vamos a trabajar. Vamos a explicar lo que son conflictos, los tipos de conflictos, los personajes, la visión de mundo del narrador, entre otros. Y ahora, chiquillos, ¿quieren saber cómo les fue en Quizzes o no? ¿Cómo les fue? Les pregunto antes de mostrarles los resultados. yo la última vez que miré estaba en el puesto 16. Ya, bien, Vicente. A ver, aquí vamos a preguntar algunas Pero cosas. eso fue cuando habían solo 99 participantes. Ya. Felipe Tolosa, ¿cómo te fue a ti? Romina Bascura escribe por el chat que ella no lo alcanzó a hacer. Ya, no importa, pero igual aquí vamos a revisar algunos ejercicios. Entonces igual van a poder participar. Creo que alrededor de 120 lo alcanzaron a hacer, lo que igual es importante, así que estaba como loco el quiz, es así subiendo y bajando el ranking. Amalia Fuente Alba, ¿cómo te fue a ti? Sí, creo que bien, no sé. Ya, pero ¿te acuerdas más o menos cuántas preguntas tuviste buenas? Sí, tuve 2 erróneas, tuve 2 malas. Ya, Así que ya, bien, súper. María José Rivas, ¿cómo fue a ti? No me escucha María José, parece.
Vamos a preguntarle a Rafael Cifuentes. Rafael, Sí, profesora, aquí estoy. ¿pudiste realizar el quizzes? No, no pude. Que se me puso complicado delante el internet. Ya, bueno, no importa, chiquillos, igual vamos a revisar algunos acá. Ya, entonces ahora les voy a mostrar más o menos el ranking para que vean cómo les fue. En general, hubo un buen porcentaje de logro, el 70% entre todos los que participaron. Ya vi mi porcentaje, me fue mal. Ya, aquí estamos. El primer lugar lo tiene Alejandro Alvear del segundo Roble. Chicos, igual es importante que muchos tuvieron todas las alternativas correctas, pero el ranking se considera también por el tiempo en que ustedes se demoran al contestar. Entonces aquí tenemos a los 3 mejores lugares, no solamente porque respondieron correctamente, sino porque también estuvieron con un tiempo récord de respuesta. O sea, lo hicieron súper rápido. Yo creo que algunos se demoraron 3 minutos, por ahí más o menos el promedio, se demoraron bastante poquito porque eran enunciados cortitos. Entonces, súper bien en cuanto al rendimiento en general. Entonces, felicitar a Alejandro Alvial. Alejandro, ¿estás? Sí. Alejandro, felicitaciones. Bueno, Alejandro. A todos ustedes les vamos a igual asignar 3 décimas. Yo voy a enviarle la información al otros profesores que le hacen clases. Así que a ti, Alejandro, te hace clase el profesor Claudio Céspedes, ¿cierto? Creo. Ya. A Camila Cid, igual felicitarla, de segundo Raulí, y a Catalina Saavedra, del segundo Canelo, chiquilla, lo hicieron súper bien también, tuvieron muy buena puntuación e influyó también por, como les digo, el tiempo de respuesta. Así que felicitaciones, ustedes los 3 tienen 3 décimas para esta actividad que viene en la tarde que va a ser calificada. Y algunos van sumando y sumando, así que súper. Y aquí tenemos el resto de los que participaron y que tuvieron todas sus preguntas correctas. Del total de estudiantes, 17 lograron responder de manera correcta todas las preguntas. Así que felicitamos a los chiquillos, ya los mencioné, a Gerald Flores, a Helen Bizama, a Scarlett Lastra, a Alexander Rebolledo, María Jesús Richard, Diego Muñoz, Boris Rojas, Jennifer Bustamante, Sara Zúñiga, Alejandro Fernández, Benjamín Muñoz, Javiera Loza, Pablo Beltrán y Alejandro Rojas. Chicos, todos ustedes van a tener igual 3 décimas, igual que sus compañeros, porque acertaron en todas las opciones de respuesta, así que felicitaciones a todos ustedes, y por lo visto estaban bien entusiasmados porque el quiz subía, bajaba, y se sumaban, iba cambiando el ranking súper rápido, así que los felicito y bueno, me alegra que hayan tenido en realidad este porcentaje de logro. Para revisar de forma general. Profesora, disculpe que la interrumpa, que varios preguntan en el chat si ese quiz ya se puede, o sea, ya no se puede contestar, ¿qué va a pasar con los chicos que no lo pudieron contestar? Ya. Chicos, el quiz era una actividad formativa, era como un desafío cortito que no va a ser evaluado, solamente era una actividad formativa para ver si ustedes habían en realidad ya logrado comprender y reconocer los tipos de narradores. Si no lo hacen, no les va a perjudicar en nada porque yo no les voy a ver cumplimiento ni nada. Eso sí, que las personas que lo pudieron hacer van a optar, en el caso de los chicos que tenían todo correcto, yo los voy a premiar como un refuerzo positivo con 3 décimas para su próxima actividad. El resto no les va a perjudicar porque no les voy a restar ni nada. Y el quiz, lamentablemente, se envía el link y cuando ya dejan de participar o sumarse estudiantes, pasando el tiempo de inactividad se cierra solo. Entonces el quiz ya se cerró. Por eso mismo ahora vamos a revisar algunos ejercicios y si estaban preocupados ya para la próxima clase podrán quizás participar, así que no se preocupen.
Ya, miren, aquí vamos a revisar algunos solamente porque los que eran de narrador protagonista yo no los consideré porque todos tuvieron buena al identificar narrador protagonista, ninguno tuvo dificultad. Así que aquí vamos a revisar, por ejemplo, en un enunciado decía, la primavera es la estación del año más romántica y peligrosa a la vez, pensó la jovencita antes de escribir en su diario. ¿Qué tipo de narrador aquí evidenciaron, chiquillos? Pueden escribir por el chat, activar su micrófono. Omnisciente. Ya, Omnisciente. omnisciente. ¿Qué más? Omnisciente. Omnisciente. Exactamente, en este caso era omnisciente y la clave, ¿cómo lo descubríamos? ¿Qué palabra era precisa para yo lograr identificar? ¿Cómo lo identificaron? Pensó. Él pensó, exactamente, yo les decía que eran claves, palabras precisas que nos indicaban de que el narrador era omnisciente, así que súper bien. Y también está narrado en tercera persona. El otro ejemplo que dice, antes del amanecer el señor se levantó y salió a trotar como de costumbre. Luego sintió una molestia en su lado izquierdo. Su médico le advirtió que no podía ejercitarse. Ya, aquí, ¿qué tipo de narrador teníamos? Omnisciente para ese día. Ah, bien, Martín. Omnisciente. ¿Concuerdan con Martín, cierto? Sí, aquí es omnisciente y al comienzo pueden haberse confundido porque dice el señor se levantó, salió a trotar, luego, ya, y aquí la palabra clave, ¿cuál era? Sintió. Sintió, ya, sintió una molestia en su lado izquierdo. Mintió. Y también otra clave importante porque dice, su médico le advirtió que no podía ejercitarse. El único narrador que puede saber algo que sucedió previamente es el omnisciente, a no ser que sea protagonista, pero este está narrado en tercera persona. Entonces incluso sabe lo que había conversado con el médico este señor y que era en realidad que le había advertido que no podía realizar ejercicio. Así que súper bien. Evelyn, ¿me escuchas? ¿Estás ahí todavía? Sí, claro. Sí. ¿Puedes leer el siguiente ejemplo? Es el que está Estábamos. Sí, ya. Estábamos todos juntos cuando repentinamente Armando salió a buscar algo indeterminado. Volvió de madrugada, feliz, sin decir nada. Ya, ¿qué narrador aquí tenemos, chiquillos? Testigo. 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 Ya, súper bien, chiquillos. Testigo, porque aquí estamos viendo, me incluyo yo en el relato, este personaje estaba contando, narrando en primera persona. Estábamos todos juntos cuando repentinamente Armando salió a buscar algo indeterminado, volvió de madrugada feliz sin decir nada. Entonces, este personaje, al final lo que relata es algo concreto que realizó otro personaje, en este caso que sería Armando. Y ese es en realidad como el motor de la acción, en relación a él girar la acción. Entonces, vendría a ser testigo. El siguiente, ve, porfa. Ya, es el que está arriba, ¿cierto? No, el de abajo. La mañana del 4 de octubre, ¿esa? Sí. Ya, es que estoy registrando los alumnos que están participando en clase, entonces por eso estaba escribiendo. Ya. La mañana 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer soñó que un mensajero con antorchas asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Ya. Aquí, ¿qué narrador tenemos, chiquillos? Omnisciente. Omnisciente. Ya. ¿Qué palabras son claves acá? Acciones. Soñó. Soñó. Ya. Soñó. Ya, el hecho de soñar y también dice se levantó más temprano de lo habitual, o sea, este narrador sabe que dentro de su rutina él no acostumbra a levantarse tan temprano. Entonces, esa información también nos sirve para de alguna vez confirmar que es un narrador omnisciente. Ya, ¿y cuál es la que tuvieron menor porcentaje de logro y la mayoría se equivocó?
Bueno, o sea, tuvieron un 55 y algo de logro, pero fue la que menos porcentaje tuvo de logro. Es esta que dice, en el camino polvoriento, lleno de animales sueltos y alocados, corrían unos deportistas para encontrar el tesoro escondido. ¿Qué narrador teníamos acá? De conocimiento relativo. Ya, bien, Javi. Miren, es de conocimiento relativo u objetivo, es lo mismo. Primero tenemos que ver que están narrando en tercera persona, están contando la historia de otros personajes y el narrador se encuentra fuera del relato, no se incluye. Entonces ahí tenemos dos opciones inmediatamente, si es omnisciente o es de conocimiento relativo. Al hilar por lo fino, nosotros podríamos decir que al final es un narrador objetivo, ya que dice, en el camino polvoriento es una descripción, yo no necesariamente estoy entregando algo que no sea observable, yo como narrador objetivo puedo ver que ese camino tiene mucho polvo, que es polvoriento, entonces ahí es objetiva esa información. Estaba lleno de animales sueltos. Alocado se referirá, no sé, pues imagínense los caballos cuando andan saltando así, cuando se ponen medio mañosos, y dice, corrían unos deportistas, ahí alguien está describiendo acciones, y después dice, para encontrar el tesoro escondido. Entonces, encontrar el tesoro escondido ahí obviamente eso es una información que no necesariamente algo puede ser privado, no. Entonces, lo que predomina aquí, si se dan cuenta, es información más objetiva, algo que alguien va como contando secuencia a secuencia, algo que pasó. Entonces, no es una información que sea oculta y que nadie pueda saber. Entonces, en este caso era objetivo. Ya, súper bien. Ya, chiquillos, ahora sí nos lanzamos con todo a la explicación de la clase y la materia. Ya en realidad no es mucho, pero sí la idea es que pongan atención porque van a haber conceptos que quizás son nuevos para ustedes. Ya hablábamos que en esta unidad íbamos a tratar el tema del viaje. Em, Vamos a también elementos del género narrativo, porque para realizar el análisis de los textos e interpretaciones es necesario que ustedes manejen 100% elementos que sepan distinguirlo, identificarlo dentro de un texto. Vimos los narradores, ahora vamos a estar trabajando con la figura del antihéroe. Cuando hablamos de antihéroe, chiquillos, ¿ustedes a qué lo asocian? ¿A un villano? Sí, la mayoría lo asocia a un villano. ¿Qué más? Alguien que tiene un pensamiento contrario al de héroe. Ya. Ya, miren, la figura de antihéroe va a depender de la perspectiva en que se mire y también como de la época. Por ejemplo, es típico que no sé, pues las películas estas de Marvel, donde hay superhéroes, el villano se le reconoce como el antihéroe, se utiliza como sinónimo, pero no siempre es así. Por ejemplo, en la literatura, en el caso de la narrativa contemporánea del cuento contemporáneo, la figura de antihéroe cobra otro sentido, pero considerando que los protagonistas pueden definirse como antihéroes. Por lo general el protagonista uno lo asocia como alguien o lo relaciona con alguien con cualidades positivas, con mucha, no sé, algunos lo asocian en la literatura yo como más antigua, por ejemplo, con gente que pertenecía a veces como a la realeza, a la élite, que eran, no sé, las mujeres eran doncellas virginales, dotadas de muchas cualidades y atributos físicos incluso. El hombre era un hombre noble, caballero, quizás fuerte, también con quizás atributos de belleza física, y casi siempre lo relacionábamos al héroe con alguien con atributos físicos, psicológicos, así prácticamente como un superhéroe.
Y en realidad la narrativa contemporánea ocurre otra visión del hecho del antihéroe. ¿Y qué pasa? Que dice aquí, la narrativa contemporánea son frecuentes protagonistas que pueden definirse como antihéroes, en el sentido que no representan rasgos que configuren o que los configuren como seres superiores, así con esas características que yo les mencionaba. Los antihéroes son personajes reconocibles, semejantes a cualquiera, o seres derrotados, desesperados, humillados, que incluso podrían aparecer como seres insignificantes. Sin embargo, no por ello son personajes irrelevantes. Por el contrario, sus actitudes y acciones en las situaciones que enfrentan muestran una visión crítica de la sociedad y del ser humano que podemos interpretar y evaluar como lectores. Entonces, lo esencial de la figura del antihéroe, que en el caso de la narrativa contemporánea, el antihéroe es un tipo de protagonista, en este caso personaje que no necesariamente tiene atributos superiores, es un personaje que puede ser común y corriente, pero el hecho en sí, lo que va a primar y lo que va a importar al lector es que este personaje va a reflejar muchas veces o denunciar problemas sociales profundos, va a permitir también la reflexión en los lectores. Entonces, aquí en este tipo de literatura que ya empieza a salir después de los 60, 70, aquí específicamente también en América Latina, pasa que ya no tenemos los mismos personajes de antes. En la literatura ya tradicional, clásica, los personajes eran prácticamente inalcanzables. Los personajes eran casi todos, pertenecían a realeza, linajes, a la élite, y los antihéroes pasan que la literatura latinoamericana se terminó con esto. Y dijeron, ¿por qué siempre los personajes tienen que ser con tantas calidades positivas, casi perfectos, si en realidad podemos trabajar con personajes protagonistas común y corrientes, personas que tienen problemas, podemos, no sé, ¿por qué mi protagonista no puede ser quizá un campesino? ¿Por qué no puede ser quizá un soldado? Un ama de casa. Entonces, ese es el cambio que se tiene de antihéroe. El antihéroe no se le ve como un villano, sino que en el sentido de que este personaje se encarga de alguna cosa a través de su vivencia, enfrentar situaciones complicadas y reflejar muchas veces una crítica, puede ser hacia la sociedad o dejar al descubierto ciertos temas problemáticos. Ese es el antihéroe. No vamos a tener quizá una princesa, una doncella, un duque, sino que vamos a tener un obrero, un carpintero, una mujer trabajadora. Entonces, a eso hablamos de antihéroe, porque antihéroe en el sentido de que ellos son completamente distintos, se oponen completamente a las características que tenía el héroe clásico o el protagonista que, que comúnmente salía en la literatura antigua. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe, se entiende. Una pregunta, profesora, ¿el antihéroe tiene que ser necesariamente un protagonista? No necesariamente. Puede ser un personaje dentro de la historia, pero por lo general se hace mención como a los protagonistas, porque al final en relación al protagonista va a girar toda la historia. Incluso el protagonista puede ser un antihéroe y los otros personajes también quizás pueden cumplir con estas características, pero el antihéroe más que nada se enfoca así en el protagonista, los protagonistas de un relato, porque como les digo, en relación a él giran todas las acciones. ¿Y qué es lo que queremos encarnar? Que cualquier persona, un personaje no necesariamente tiene que tener cualidades superiores para poder quizás encarnar una obra que sea interesante, que nos presente un conflicto que llame la atención y que de alguna forma haga una crítica social también.
¿Se entiende? Sí. Ya, Sí, profe, se entiende. ya. El conflicto. Nosotros mencionamos en teatro también y en narrativa que debería siempre desarrollarse un conflicto. En lo que es narrativa, es necesario que dentro del relato de la historia, que dentro del relato de la historia hay un conflicto. Eh, eh, ¿Y por qué creen que es necesario que exista un conflicto dentro de la narración? Para que uno no pierda el interés. Ya, sí, o Para sea, darle más dinamismo a la lectura. perdón, que alguien habló y no lo escuché. Para darle más dinamismo a la lectura, que no sea una lectura de todos son felices y saltan y comen mariposas, sino que darle, por ejemplo, por decirlo así, darle un poco de sazón. Ya, súper bien. Eras Cristóbal, ¿cierto? Súper bien. Obvio, pues se imagina. No, Pablo, Pablo, ¿perdón? en Pablo Beltrán, segundo. Ah, ya, Pablo Beltrán, ok. Sí, por lo mismo que dice Pablo, imagínense cuando uno lee un libro, que a algunos muchos no les gusta leer, obviamente que lo primero que quiere saber es, no sé, es algo que le llame la atención, una historia que lo atrape, que le genere interés. Pero si contamos la historia de unos personajes que en realidad su vida es feliz, siempre están felices, como que al final no generaría ningún tipo de interés en el lector. Tiene que existir un conflicto, y ese conflicto, ¿a qué le llamamos? A un problema, a una disputa, una dificultad, una complicación, un pugna, y es justamente la función que cumple en el relato, orden y armonía. El conflicto actúa como motor de la historia, es decir, permite que las acciones sucedan y el relato avance. O sea, si no tenemos un conflicto, al final no hay un motivo por el que seguir leyendo. El personaje, el protagonista, tiene que tener alguna dificultad, algo que, no, algo que le permita buscar una solución, avanzar. Entonces, tiene que haber un camino hacia donde seguir, y dentro de ese camino quizás va a encontrar obstáculos, dificultades. Ahí mencionamos los tipos de personajes, que los antagonistas se oponían. Entonces tiene que existir este conflicto, este problema para llegar a una resolución, un desenlace. ¿Logró su objetivo o no? ¿Qué pasó al final? ¿Se casó o no se casó con la mujer que amaba? Entonces, eso es lo que va atrapando al final. Todas estas secuencias de acciones, todo lo que lleva a cabo, todo este previo que tiene que llevar el protagonista, es lo que va atrapando. Todos esos hechos que ocurren concretos, que, no sé, por ejemplo, en las novelas, pues, siempre los protagonistas se ven enfrentados a un montón de adversidades, qué pasó esto, qué pasó. A veces llega a ser chistosa las telenovelas, porque son a veces un poco hasta ridículas, en el sentido de que es muy difícil que en la realidad ocurran cosas así. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, Pablo iba a hablar, ¿cierto? No, Ah, ya. Por ejemplo, esta novela que conocemos aquí, yo creo que ya como 2, 3 años, no sé, Verdad Oculta, que en realidad es como que llega a ser chistosa, ridícula la trama, porque al final es una novela que tiene tantos conflictos y tantas cosas rebuscadas, que uno dice, oye, esto en realidad ya pierde credibilidad. Entonces, de ser un drama, pasó ya casi a ser una comedia poco creíble, porque algunas cosas son bastante absurdas. Ya, entonces está claro lo del conflicto, eso es algo que no genera, no creo que debería generar dificultades. ¿Qué tipo de conflictos podemos observar? Un conflicto social, un conflicto cultural, podemos observar conflictos bélicos, por ejemplo, de una guerra. Conflicto social puede ser, ¿a alguien se le ocurre algún conflicto social? Por ejemplo, aquí relacionado con Chile, algo quizás que pueda servir como para hacer una historia. La pelea de tierra entre los mapuches y el ¿Eh? gobierno.
Exactamente. Por El, ejemplo, gol- es un el golpe de Estado. ¿Perdón? ¿Alguien habló ahora? El golpe de Estado. Sí, El el golpe golpe de de Estado. Estado, eso refleja un conflicto social, político-social, de los mapuches, nuestro pueblo originario aquí También en con el chat estaban escribiendo lo relacionado. Evelyn. No sé, parece que mi internet es tan estable, no te escuché. Sí, se queda un poquito pegado. No, que digo que voy leyendo el chat lo que van opinando y también habían opinado sobre el estallido social, sobre por ejemplo, la muerte Exactamente. del malabarista en Panguipulli. Sí, esas cosas reflejan conflictos sociales. eh, el movimiento que se ha alzado de fuerte aquí en Chile sobre el feminismo refleja también un conflicto social, que obviamente la desigualdad de oportunidades que se tiene solamente por el género. ¿Qué otro conflicto? El conflicto interno, que igual se da a través del viaje interno. Y obviamente hay un conflicto que el protagonista tiene que de alguna forma superar. Y el interno va relacionado con las emociones, con sus pensamientos, alguna disyuntiva. em, en el caso de, por ejemplo, Ana, el conflicto que tenía ella era de alguna forma poder quizás construir su identidad y aceptar, adaptarse, que en realidad ella tenía como una doble nacionalidad, como asimilar sus características o eh, lo que ella tenía de Alemania y lo que tenía de España. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un conflicto interno. Y el conflicto político, ahí mencionábamos lo del, puede ser relacionado con el golpe de Estado, eh, conflicto político. No sé, Belin, si te recuerda algo así como actual en relación a la política. Uy, es que hay muchos temas, pero estaba leyendo lo del chat. Es que igual están opinando mucho por ahí los chiquillos, entonces estaba pendiente de eso. Y Ignacio del Segundo Araucaria decía otro tema, la eutanasia, la muerte de Catrillanca, hablaban también. Ya, sí. Bueno, los conflictos políticos por lo general, Conflicto en la zona sur del país. sí. Y los conflictos políticos en realidad lo vemos generalmente a veces por los partidos, por los partidos políticos, porque como tienen ideologías distintas, entre ellos mismos a veces se van atacando y como que están esperando en que se equivoca el otro para sacarlo a la luz y entre ellos mismos denunciarse. Entonces ahí igual tenemos bastantes conflictos políticos, por lo menos en el Congreso. Acá Rayen, una compañera, dice un conflicto por el tercer retiro de la AFP, que en el fondo el conflicto mayor podría ser por el sistema de pensiones que hay a nivel nacional, y que a Ah, ya. partir de eso surgió uno de los retiros de la AFP y todo eso. Sí, eso es más que nada social, diría yo, porque en realidad Claro. nosotros somos los usuarios de la AFP, la gente, la ciudadanía. Entonces, el hecho de los retiros y todo el sistema de pensiones nos afecta directamente a nosotros, a la sociedad en sí. Que los políticos al final tengan que decidir eso es otra cosa. Igual de forma por ahí influyen, pero directamente a nosotros nos afecta eso. Ya, chiquillos, vamos a continuar con algo que es importante que ustedes logren comprender, que no habíamos trabajado el año pasado, que no lo habíamos explicado, que tiene que ver con el contexto de producción. ¿Habían escuchado antes este término? ¿A qué se referirá o tendrán alguna noción de qué se tratará? El contexto, cuando se escribió, por ejemplo, el tiempo, el país, la zona, eso, o clase social, ese tipo. Profe, Dígame, Martín. me voy a salir porque tengo mala la señal.
pero me conecto al tiro para que me acepte. Ya, Bueno, bueno, yo te Martín. entiendo eso, no te preocupes. Ya. Ya, el contexto es que hay varios contextos y por ejemplo está el contexto histórico que tiene que ver con la época, el momento o el año específico que se llevó a cabo quizá algún proceso, alguna acción. Cuando les pedimos contexto histórico, por ejemplo, identificar contexto histórico en una obra, ahí se referiría que en el relato ustedes quizá identifiquen, nos traigan información que les dé indicios en qué época se desarrollaron, perdón, los hechos. Entonces, no sé, pues yo puedo identificar que esta obra sale explícitamente que fue en el 1960, en cierto país, ya. Pero lo que nosotros vamos a hablar es el contexto de producción, que es algo que implica muchos más aspectos, más elementos que el contexto histórico. Y el contexto de producción nos referimos en realidad a las circunstancias que rodean al autor cuando crea una obra. Entre los puntos que se destacan consideramos el lugar y la época histórica, los acontecimientos sociales y políticos relevantes, las costumbres y hábitos de la época, las ideas religiosas y filosóficas, o sea, incluye muchas cosas, pero en el contexto de producción nos vamos a referir a los elementos, a las circunstancias que influyeron en el autor al momento de escribir su obra, porque nosotros vamos a buscar esta información en relación al autor y el año en que publicó, por ejemplo, su texto. Aquí hablamos de, por ejemplo, indicar el lugar, no sé, supongamos, Pablo Neruda escribió en Chile, no sé, por el 1950, el poema Tanto. En ese año, no sé, pues Chile estaba pasando por un cambio de mandato, de presidente, habían elecciones, habían revueltas sociales, había una crisis económica importante. Entonces, todo eso engloba lo que es el contexto de producción. ¿Y qué pasa con el contexto de producción? ¿Por qué es importante? Porque las circunstancias en ese contexto en el que estaba el autor muchas veces influye en lo que él transmite, en lo que él relata. Entonces, es imposible que esas circunstancias, por ejemplo, su cultura, su religión, no se vea reflejado en el texto que va a escribir. Que las narraciones por lo general son, a diferencia que sea una memoria, un testimonio, que por lo general que la mayoría de las narraciones son ficticias, son historias inventadas, pero eso no quiere decir que de forma implícita todo lo que ocurría alrededor del autor cuando escribió ese texto no haya influido en la forma en que él percibió la realidad y después la plasmó en su texto, en su relato. Entonces, él puede haberse influido quizá, considerando la circunstancia, el contexto de producción en que estaba, quizá eso lo motivó a hablar sobre, por ejemplo, un tema social, a denunciar quizá el abuso de poder, como no sé, supongamos en esos años hubo una guerra, sus personajes fueron soldados o fueron madres que perdieron a sus hijos. Entonces, ahí tienen que tener claro, chicos, que el contexto engloba todas las circunstancias culturales, políticas, las costumbres, la época, el lugar, donde el escritor, cuando el escritor escribió su obra y que influyen directamente también en la forma en que nos transmite las ideas, en la perspectiva que toma el narrador de un texto al quizá abordar un tema en particular. No sé, es inevitable que el autor se desligue completamente de su obra, aunque asuma una voz ficticia, el autor siempre de alguna forma va a estar presente en el relato. Ya, un ejemplo que yo les menciono es Ana Frank. ¿Alguno en enseñanza básica leyó Ana Frank? No. ¿Nadie leyó Ana Frank en la básica? Romina Bascur dice que sí. Yo no.
Ya. Romy, ¿tú te acuerdas más o menos de qué trataba Creo el diario de Ana Frank? que era que estaban en Eh, trabajaba en Tiene una mal o sea, se escondían para que no lo llevaran como judío o algo así. No recuerdo muy bien porque lo leí como en quinto básico. Ya. Ya, miren, por ejemplo, si yo les pidiera que investiguen sobre el diario de Ana Frank y que me escriban o me describan el contexto de producción. Sabemos que el diario de Ana Frank, como el nombre lo indica, como lo titularon, eran el relato de una niña de carne y hueso, era un diario real que escribió Anne Frank, que era alemana, y dice, y forma parte del diario que escribió entre el 12 de junio del 1943, estalló la Segunda Guerra Mundial, y el 1 de agosto del 1944. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la adolescente judía se escondió del régimen nazi en una casa de Ámsterdam durante la invasión alemana a los Países Bajos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos información importante que viene a describir el contexto en el que estaba el autor, el escritor, cuando escribió este relato. Y entregamos datos objetivos, datos concretos, la fecha, el lugar donde lo escribió, quizá a nivel social qué estaba pasando en ese país o en esa ciudad, qué costumbre o qué religión tenía la gente. Entonces, ahí hablamos de contexto de producción. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Ya, súper. Ya, entonces si yo les pido que escriban un contexto de producción, tienen que escribirlo así, no sé. Supongamos, a ver, dejen de acordarme de un libro que haya leído hace poco. Ya, no sé, por ejemplo, la novela La vida simplemente, del autor Oscar Castro, fue escrita el año 1950 y algo, en Chile, específicamente en la ciudad de Tanto. El autor, no sé, pues él era una persona de escasos recursos, huérfano, y puedo decir, en el país se vivía un contexto de mucha pobreza, él reflejó, no sé, pues lo que vivían los niños de sectores mineros, etcétera. Entonces, toda esa información es objetiva porque son datos históricos reales sobre en que se creó el texto. Romina, el alumno Héctor Novoa tiene levantada la manito, a lo mejor quiere opinar algo. Ya, Héctor, dime. Tía, es que tengo el internet. No sé si usted, tía, o soy yo el que tengo el internet malo. Creo que en algunos momentos a mí se me va un poquito la señal. Pero lograste entender un poquito la idea porque como que he sido bien repetitiva, reiterando la idea. Pero si tienen consulta, lo escriben en el chat o me plantean. Ya, seguimos. Ya nos queda poquito. Ya, otro elemento importante a abordar dentro de una narración, un relato, es la visión de mundo. ¿Y qué es la visión de mundo? Tiene que ver con la interpretación que realiza el autor de la realidad, cómo percibe el mundo, y esto condicionado al medio histórico, social y cultural. Cuando leemos entramos en contacto con otra conciencia, otras creencias y experimentamos la realidad, o una de ellas, a través de otros ojos, ampliando nuestra propia visión. Esta visión se puede reconocer a través de las creencias, costumbres, conflictos y motivaciones que tengan los personajes. Y aquí les voy a ejemplificar. Aquí tenemos a Gabriel García Márquez, que es un escritor colombiano muy reconocido por sus obras que ganó premio de literatura. Su obra más conocida es Cien años de soledad, tiene también Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba,
tiene una vasta cantidad de obras y este autor, que es colombiano y que ya falleció el 2014, aquí por ejemplo en la imagen se ve que él escribe y en esta escritura lo que se desprende es América Latina. ¿Esto qué nos da a reflejar? Que la visión del autor, la visión que entrega el autor de en realidad de su realidad, de su contexto, y los conocimientos quizás que nos transmite a través de su escritura, de sus textos, está altamente influenciada por cómo él observa la realidad en la que vive, por su medio, por el lugar. No sé, él es un escritor colombiano y de alguna forma plasmó su visión del mundo, considerando sus creencias, su cultura, su lengua. Entonces, a través de los textos de Gabriel García Márquez, accedemos también de alguna forma a lo que es nuestra cultura como latinoamericanos. No sé, las cosas que suceden, porque ellos, bueno, vamos a trabajar en otras clases, él abordó lo que es el realismo mágico. Y creo que es nombrado como el impulsor de esta corriente literaria, donde se mezcla como lo fantástico con lo cotidiano. Por eso se llama realismo mágico. ¿Y qué pasa con el realismo mágico? Es que dentro de un contexto así como que se aborda la realidad, con personajes común y corriente, quizá de repente suceden hechos que son súper fuera de lo común o irreales, pero al pasar estos hechos, los personajes no se asombran, para ellos es como algo normal. Entonces, esta forma, esta cosmovisión que él tenía, también está influenciada por las creencias, por la cultura, por la multiculturalidad que tenemos como americanos. Por eso existen muchas leyendas, muchos relatos orales que se van transmitiendo de generación a generación. La gente cree mucho en lo espiritual, en las presencias. Entonces, aquí él, en su narrativa que aborda el realismo mágico, nos muestra, se sale como del estándar y nos genera a los lectores así como un desconcierto, porque decimos, oye, ¿cómo pasó esto? Y el protagonista no se asombró, no se asustó, es como que uno queda un poquito descolocado, porque para los personajes son cosas comunes. Algunos hechos que pasaban en 100 años de soledad, por ejemplo, hay una canción que se llama, no sé, pero dice algo de mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Esa canción, que es como una cumbia, viene del relato, porque uno de los personajes que se llamaba Mauricio Babilonia siempre estaba rodeado de mariposas amarillas. Entonces, ¿se imaginan en la calle pillarse a alguien que donde vaya anda con mariposas amarillas revoloteando y que para el resto sea así como normal? No. Entonces, esas cosas ocurren en el realismo mágico. Y en la visión de mundo tiene que ver con la forma, con las creencias, con la manera que tiene el autor de percibir su realidad, su contexto social, político, cultural, y esa visión que tiene del mundo, ya sea negativa, positiva, verse reflejada en su forma de escribir, en sus relatos, en lo que plasma a través de la escritura. ¿Se entiende eso, no, chiquillos? Ya, supongo que sí. Sí. Ya, y si mencionamos el contexto de producción, vamos a hablar del contexto de recepción, que es lo último. Cuando hablamos de contexto de recepción, ya no nos relacionamos o no nos centramos en el escritor,
por el contrario, en el contexto de recepción nos vamos a centrar en la función o en el rol que cumple el lector, yo como lectora de un determinado texto. Y se relaciona, que dice, con el receptor o la audiencia lectora de una obra narrativa y comprende la situación histórica, social y cultural en la que se encuentran los lectores en el momento que se enfrentan a una determinada obra. También el estado personal, intelectual, emocional en el que están cuando reciben o leen un cuento o novela. Entonces, cuando hablamos de contexto de recepción, si yo le digo, describan el contexto de recepción de, no sé, por un libro que hayan leído. Entonces, aunque ese libro se haya escrito 100 años atrás, hace un siglo atrás, lo importante es que en el contexto de recepción lo que va a definir van a ser las circunstancias que los rodean a ustedes como lectores al momento de enfrentarse a la obra. Puede ser, no sé, que el lector tenga 15 años, que es un adolescente, puede influir que tiene una determinada cultura, no sé, por ejemplo, ustedes, si yo los describiera como lectores, su contexto de recepción sería que son adolescentes, que pertenecen a Chile, que vienen de la comuna de nacimiento, pero cada uno tiene características particulares. Por ejemplo, ustedes como lectores, cada uno tiene competencias y habilidades distintas en la lectura. Hay algunos que quizás tienen mejor comprensión lectora que otros, pero eso se debe a su conocimiento del mundo, a sus experiencias previas, a su conocimiento lingüístico, incluso de las palabras, vocabulario. Entonces, hay, por ejemplo, lectores más competentes que otros, y el hecho de estar en otra época, en otro contexto, ¿qué implica? Que la obra, a pesar de que se haya escrito hace 100 años atrás, todos estos factores van a influir en la forma en que yo la interpreto, que yo la comprendo. Porque supongamos, no sé, Romeo y Julieta, una obra del 1500 y algo de William Shakespeare, trata la historia de dos enamorados que al final fallecen trágicamente por culpa del destino, que eran familias rivales, ya. Entonces supongamos que yo le obra que es bastante antigua, según su contexto de recepción, ustedes la pueden encontrar una historia complicada porque el lenguaje que se emplea no es el mismo que se utiliza actualmente. Es un lenguaje ya, palabras más antiguas, arcaísmos, expresiones que ya están en desuso. Entonces, la historia a ustedes quizás les parecería aburrida y van a decir quizás que eran, no sé, con palabras de ustedes, que eran pavos los protagonistas. Entonces, la interpretación que ustedes le den a la obra va a estar condicionada por eso, por el momento en el que ustedes se enfrentan a leerla. Y es por eso que nosotros leemos textos que son a veces súper antiguos, pero no quiere decir que no nos gusten, sino que a veces como lo vemos tan alejados, porque como una realidad, un contexto cultural tan distinto al que vivimos actualmente, que quizás está muy distante de nosotros, pero aún así lo que nos atrapa es la trama, la historia en sí. Por ejemplo, si yo le hago leer, no sé, un texto así como Animales Fantásticos, Harry Potter, Hobbit, Juegos de Tronos, quizás, ¿qué va a pasar? Que como son textos más actuales, su lectura quizás va a ser más fluida, porque el lenguaje o la temática va a ser más cercano a ustedes. Entonces, eso es importante. Este contexto de recepción, el momento en que se lee un texto, al momento que nos enfrentamos a la lectura, va a estar influenciado por todo esto, como decíamos, por nuestros conocimientos del lenguaje, nuestra emoción incluso, hasta el lugar en donde estamos. Todo eso va a influir en la interpretación que le demos a una obra. Ya, ahora sí vamos a cerrar la clase y los dejo con la profesora Evelyn, que les va a explicar en qué consiste la actividad de hoy. Ya, chiquillos, a ver,
sé que hay muchas dudas, confusión respecto a lo que se trabajó en la mañana y lo que tienen que hacer ahora. Por el chat muchos estaban preguntando, así es que este es el momento que se va a explicar para que pongan toda atención. En la mañana se realizó primero así como un cuestionario, unas preguntas, ¿cierto? Por acá, por Zoom, que en el fondo era para recordar lo que se había visto en la clase pasada, ya respecto a los conceptos de migración, exilio, identidad, ya, y la relación que tenían estos con la literatura. Luego, al final de la clase de la mañana, la profesora realizó un quiz, ¿cierto? Como un cuestionario interactivo, donde ustedes tuvieron que responderlo y que la profesora ahora al comienzo de la clase dio los resultados de eso. Esta actividad, como dijo ella, era como dijo la profesora, es sin nota lo que hicieron en la mañana, pero obviamente ella va a bonificar, va a ver el cumplimiento y todo eso. Pero se entiende que hay compañeros que por tema de conexión, que estaban sin el computador, no les funcionó el internet, no se pudieron conectar. Ya el PPT de la clase de la mañana se lo va a enviar la profesora a sus profesores jefes y ustedes ahí lo van a poder sacar en sus grupos de WhatsApp. ¿Ya? Pero ahora, lo que hay que hacer ahora en la tarde es una guía de aprendizaje que corresponde a la guía número 2. ¿Ya? Esta guía fue diseñada para que ustedes puedan desarrollarla en parejas. Y como dijo la profesora Romina, en parejas es da 2. ¿Ya? No tías, que chutas, que no podemos los dos, pero vamos a estar los 3, no chiquillos, porque complica. ¿Ya? Y lo importante es que tiene que ser con un estudiante, una compañera o compañero, pero del mismo curso, ¿ya? Porque eso le facilita a los profesores también la recepción del trabajo y la revisión, ¿ya? Por lo tanto, un solo, ¿cierto?, del mismo curso, y solo un compañero deberá enviar la actividad al correo electrónico del profesor que corresponda, ¿ya? No sé si se entiende. Se desarrolla en pareja, pero solo uno lo envía, obviamente en el trabajo debe ir el nombre de los dos estudiantes que desarrollaron la actividad. Y para esto tienen plazo hasta las 11:59 del día de mañana, 1 de abril. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer acá? Hay un texto, ¿cierto?, que es lectura, análisis e interpretación de un fragmento de la novela Memorias de un emigrante de Benedicto Chuaki, y justo este escritor publicó esta novela en 1942, que justamente la profesora Romina había hablado antes, el año, ¿cierto?, de la guerra. Y ahí podemos ver la portada, ¿cierto?, de la novela, y este desafío incluye preguntas de comprensión lectora, de investigación, de vocabulario y de producción escrita. A ver, estoy viendo el chat, que veo que muchos están preguntando, es más fácil solo, hay que hacerlo de a dos, es más fácil solo, se puede hacer la guía. Profe, yo no conozco a nadie. Chiquillos, miren, pueden hacerlo solos, pero a lo que voy yo es que, bueno, ojalá obviamente si sea una instrucción, porque ustedes igual chiquillos, aunque no se conozcan mucho, tienen que aprender a trabajar juntos, a integrarse. No los voy a obligar a trabajar en pareja porque sé que a algunos les complica mucho por donde viven, por la conexión, etcétera. Si no lo pueden hacer en pareja, igual se los voy a recibir, no hay problema. Pero lo que sí quiero recalcar es que si es en pareja o individual, pero más de 3 personas no. Más de 2 personas no, perdón. Sí, chiquillos, porque justamente la profesora dio... ¿Podría explicarte que justo se me cayó de nuevo? Ya, Héctor, no hay problema, mira. Lo que tienen que hacer ustedes es una guía, ya, es una guía de la que estábamos hablando ahora, que se puede hacer en parejas, ya. Lo ideal es que lo hicieran en pareja con algún compañero o compañera de tu curso, tienen que ser de tu curso. Pero ahora muchos compañeros estaban planteando que no conocen mucho a los compañeros, si se puede hacer individual, y la profesora Romina accedió y dijo que ella va a recibir las actividades si es que alguien lo quiere hacer solito. Pero el objetivo de esta actividad es que comiencen ustedes a compartir más con sus compañeros, a poder trabajar ya en pareja, aunque sea de forma remota, por el celular, ahí ustedes tienen que ir bien. Pero por esta oportunidad, los que quieren lo pueden hacer individual, o si no, de 2. Pero de 3, como seguían preguntando acá, no, chiquillos. Y los que lo hagan en pareja, recordarles que deben ser del mismo curso, ¿ya?
Y después, una vez que esté terminada la guía, solo un compañero lo envía al correo del docente que corresponde, tiene plazo para eso hasta mañana, hasta las 11:59 de la noche. ¿Ya? No, Y no, Eve, hasta el mediodía. Perdón. Perdón, me dice, perdón, hasta el mediodía, hasta las 11:59 de la mañana, perdón. Héctor, ¿te quedó claro ahora cómo se te había ido la señal? Sí. Ya, Héctor. Es que él vive en un sector con la señal súper complicada, cuesta que se pueda conectar. Ya, entonces, no sé si hay dudas respecto a la actividad que deben realizar, que está como en la presentación. Si quieren, les comparto la guía, pero ya se la había enviado. Como dice ahí, chiquillos, miren, van a tener que leer, quizás se van a asustar cuando vean el texto, porque el texto, yo les digo, es largo, tiene 2 páginas, pero tienen que considerar que esta actividad, recalco, es calificada, va a ir con una nota. En la guía aparece el puntaje que tiene la actividad. Incluso yo en todas las guías le agrego un ítem. ¿Se escucha ahora o no? ¿Se escucha? No se escucha bien. Romina está media robótica. Ya, un poco la señal. Chiquillos, les voy a explicar yo. A El ver, internet está re malo. chiquillos, Profe, la señal. yo. No se le escucha, profe. Chiquillos, sí, es que al parecer la profesora está con problema de señal, pero la explicación se las puedo dar yo. Es un texto, si bien es un fragmento, igual es largo, ya son un par de páginas, ya creo que eran como 2 o 3 páginas de una hoja. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando lo lean, les va a llamar la atención al texto. ¿Por qué? Porque es de los temas que habíamos hablado, ¿ya? Es la historia de un joven, de una persona, ¿cierto?, que debe emigrar de su país producto de la guerra y un sinfín de cosas que ustedes ahí al leer se van a dar cuenta, ¿ya? Hay preguntas de comprensión lectora que están obviamente directamente relacionadas con el texto, hay unas que... hay un ítem que deben ustedes investigar, algunos aspectos más de este libro, que ahí en la guía se preguntan, ¿cierto? Como el año de publicación, me parece mucho, no sé si la tengo aquí a mano, a ver, parece que sí, como para irles leyendo, ¿ya? Aparece el texto y luego viene la actividad de análisis, que son preguntas de desarrollo, chiquillos, viene con el espacio estipulado para que ustedes puedan redactar su respuesta, ¿ya? Después viene la parte de investigación que dice ahí, donde ustedes deben describir en el fondo o estar relacionada esta parte con el contexto de producción, ¿ya? Que es lo que la profesora explicó hace poquito, ¿ya? Tienen que buscar el autor, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, oficio, fecha y país donde fue escrito el texto, factores sociales o experiencias determinantes de su vida y características económicas y sociales de la época, ¿ya? Y hay un espacio para eso igual. Y luego viene un ítem de vocabulario, ¿ya? El ítem de vocabulario, en el texto ustedes se van a dar cuenta que hay varias palabras que están como destacadas, ¿ya? Entonces, ustedes deben elegir 5 palabras de esas palabras que están destacadas en el texto. Hay muchas más de 5, pero ustedes eligen 5 y tienen que buscar su significado y redactar una oración con cada una de estas palabras que ustedes eligieron, ¿ya? Y después viene un ítem, el último ítem, que es de puntaje complementario, que lo desarrollan las personas que quieran. Ahí la profesora está mostrando la guía, ¿ya? Está mostrando la guía. Para los que preguntaban si es que hay formulario Google, no, chiquillo, en esta oportunidad solo es el desarrollo de la guía, que es la que la profesora está mostrando ahí ahora, ¿ya? Que yo sé que con esto se les va a clarificar mucho más. Chicos, ¿se escucha mejor ahora, no? Sí, ahora sí. Sí, profe, ahora se lo escucha bien.
Ya, mire, lo que quizás va a tener mayor dificultad, porque las primeras preguntas son de comprensión lectora, por ejemplo, de elementos que yo les expliqué, del conflicto, del viaje, en lo que quizás van a tener mayor complejidad en el hecho de que en este ítem, el 2 o 3, van a tener que describir el concepto de producción. Entonces, para este ítem, que es el 2 y tiene el que mayor puntaje tiene, casi el 30% de la guía, van a tener que investigar. Obviamente va a requerir que busquen en internet o libros de literatura si ustedes tienen información sobre el autor, sobre dónde venía, sobre la época en que escribió el texto, pero hay harto, por ejemplo, el texto ya nos tiene claro qué es el autor, cómo se llama el libro, en qué año se escribió, por ejemplo, esas cosas ya están ahí y ustedes van a tener que transcribirlas, pero tienen que redactarlo. La idea no es que me hagan un listado así con todas las cosas, la idea es que ustedes redacten esta pregunta, por ejemplo, señalando, no sé, pueden comenzar las memorias de mi vida, se llama el texto, ¿no? El fragmento. Memoria de un emigrante. Ya, el texto, Memoria de un emigrante, del apellido Chucky, fue escrita el año 1942 en Chile, en tal fecha. Ahí ya tenemos al tiro varios aspectos. Federico fue un escritor, periodista, etcétera, lo que ustedes averigüen de él. En esos años Chile, no sé, se enfrentaba a tal, que se veía un contexto social, no sé, de pobreza, en su texto dejó reflejado, no sé, la miseria, la insalubridad, etcétera. Y, por ejemplo, características económicas y sociales de esa época. Más que económicas, chiquillos, si no me ponen así específicamente si está bien económicamente o mal el país, me pueden decir que, no sé, pues era un contexto de, quizás podía haber sido de conflictos sociales, de huelgas, de protesta, o donde, no sé, un año de una época de mucha quizás delincuencia o etcétera. Entonces el texto igual les va a ir entregando pistas porque como es una memoria, es información real, lo que relata el autor es algo que él vivió, es su experiencia de vida. Entonces lo del texto coincide con la realidad. Entonces no les va a costar quizá ahí deducir alguna información si es que no la encuentran. ¿Eso queda claro? Más o menos es eso. Sí, profe, que Al final lo que sí tienen que indicar es la fuente de información, que aquí me copien el link, si lo sacaron de Wikipedia, del Rincón del Vago, de donde sea, pero tienen que copiarme el link de la página y también si es un libro, indicar el nombre del libro y el autor, aquí abajito. Al final acá está el ítem de vocabulario que mencionaba la profesora Evelyn. Ustedes de todas las palabras que están subrayadas tienen que solamente escoger 5, buscar el significado y escribir una oración. Ojo con las oraciones, porque si ustedes buscan el significado de lindo, no van a escribir el día es lindo. No, tiene que tener un complemento de la oración, tiene que estar bien construida, porque no me sirve que ustedes se valgan solamente de, por ejemplo, de los adjetivos y sin ningún complemento. Entonces, tiene que ser una oración completa. Que dé cuenta que entendieron el sentido de la palabra. Y el último ítem es complementario, o sea, si ustedes no lo hacen, no va a influir en su puntaje, no es que les reste ni nada, pero si lo hacen, por eso se llama ítem de puntaje complementario, si lo desarrollan bien, pueden tener hasta 5 puntos que se van a sumar a su puntaje obtenido. A veces pasan que se equivocan en 1, en 2 y no pueden tener el 7. Entonces, final les va a servir para quizás complementar su puntaje y obviamente optar una mejor calificación. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Es que van a tener que elegir algunos de los personajes del texto. Bueno, después que lo lean lo van a comprender. Algunos de los personajes que puede ser la muchacha, el abuelo, el hombre ebrio o el vendedor de leche y van a tener que redactar o crear un relato cortito de máximo 10 líneas.
y que en el que narres en primera persona, o sea, van a tener que utilizar un narrador protagonista, una anécdota con el protagonista. O sea, yo como un personaje extra, narro desde mi perspectiva lo que fue quizá algo que me sucedió con el protagonista. Entonces pueden agregar información, inventar hechos, o pueden también sacar quizá alguna anécdota que está en el texto en sí, pero usted obviamente desde la perspectiva del otro personaje lo van a contar. Y pueden agregar más información, la idea es que agreguen más detalles. Cuidado con chiquillos con su ortografía, vamos a tener que trabajar un poquito algunas cosas de ortografía que deberían saber, pero por ejemplo recuerden el uso de los conectores para relacionar la idea, los conectores temporales, sobre todo en las narraciones, luego, después, más adelante, 10 años después, temprano, pasado mañana. Entonces, porque hay algunos que utilizan todo el mismo, el conector y. Y si yo escribo, por ejemplo, un relato en algo que pasó, no sé, pues hace 10 años me encontraba jugando tanto y sufrí un accidente, que coincida el tiempo verbal, porque de repente como que me mezclan el presente con el pasado y ahí se genera una confusión y no se comprende bien el texto. Entonces, si yo comienzo a relatar una historia en pasado, en tiempo pasado, todo tiene que mantenerse, porque hay momentos en que vuelven como al presente, ahora estoy, entonces eso no va bien. Eso, chiquillos, las preguntas no son muchas, no están complicadas, si lo hacen les va a resultar súper bien. Esta, por ejemplo, la 4, es información más que nada textual, que ustedes parafraseen y relaten con sus palabras, pero información que está en el texto. Aquí yo le entregué pistas del libro del estudiante, si lo quieren usar, para quizás reforzar algún contenido. El Power se los voy a enviar. Y eso, chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Eve. No, la verdad es que solo estaba leyendo el chat por si alguien había preguntado más, pero no, estaban hablando de otra cosa. Ya. Sí, bueno, decirle a los chicos que están claras las instrucciones de la guía, que no es algo complejo, que si bien se pueden asustar un poco por la extensión del texto, pero tampoco es algo tan largo. Consideren que ustedes ya están en segundo medio, por lo tanto deben practicar lectura en su casa. La comprensión lectora es una habilidad súper importante, una de las principales que les sirven todas las asignaturas, si es que eso, a motivarse y a poder desarrollar la actividad que no está difícil. Igual las consultas, chiquillos, no sé, me pueden escribir al correo, si no, hacerme llegar sus consultas con la profesora o profesor jefe, así que no hay problema en eso, ¿ya? Si ya no hay más consultas, nada que decir, agregar, que les vaya bien, que le pongan mucho empeño, porque esta va a ser la nota de la asignatura. Y muchas gracias por su atención, su paciencia y sobre todo porque ahora en la tarde participaron bastante. Así que eso, chicos, que tengan una linda tarde y estén bien y descansen después de todo esto. Sí, yo igual me despido, chao chiquillos. Pónganse las pilas, Chao, profe. luego descansen. Chao, profe. Y Chao, ya profe. mañana en otra actividad. Que estén bien, cuídense. Cuídese, profe. Chao, profe. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao, tía Yanis, gracias. Chao, tía Jenny. Yo, Romina, ya exporté el chat y ya se lo envié a la tía. Ya, súper. Así que eso ya estaría ok. Ya. Nos vemos.